La etapa intermedia, que es el tema que nos ocupa ahorita de la sección número 4, trata acerca de, en el sistema penal oratorio, se trata de buscar resolver hechos delictivos en el menor tiempo, en el cual debe de existir igualdad de las partes, por lo cual en este sistema fiscal la defensa de la víctima y el presunto imputado tengan la igualdad de oportunidades para ser oídos en las decisiones y que están señaladas para llevarse a cargo ante un juez que deberá de ser independiente e imparcial. Esta segunda etapa del proceso oral es de suma importancia porque significa la depuración de todas aquellas pruebas que no son sustanciales para un juicio oral. Una vez que el Ministerio Público, o sea el fiscal, elabora su carpeta de investigación y esta es turnada al juez de control, el juez de control es el que debe de eliminar todos aquellos elementos que no sean importantes para la elaboración y transmisión de los hechos ante el juicio de oralidad. Claro, manteniendo los principios de contradicción, de continuidad, de publicidad, de concentración y de mediación, consagrados también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al 29, y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa es muy importante que tanto la parte acusadora como la parte defensora tengan los elementos suficientes para poder estar informados acerca de la situación de los hechos. Acuérdense que el principio, el objetivo fundamental del proceso oral es llegar a la verdad. Llegar a la verdad para que el culpable tenga la sentencia correspondiente y para que la persona agraviada tenga la defensa correspondiente de sus derechos. Y en determinado momento, lo más importante es la reparación del daño. Pero para llegar a este punto, tenemos que partir de principios de procedimiento. ¿Cuáles son esos principios? Pues la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio de previo y debido proceso, presunción de inocencia, o sea, nadie puede declararse culpable si no se demuestra lo contrario. Para eso es la primera etapa de investigación que la desarrolla el Ministerio Público y la segunda parte que es la etapa intermedia que es desarrollada por el juez de control. Cuando el juez de control recibe la información por parte del Ministerio Público, el juez de control debe darse a la tarea de depurar toda la información, con el objeto de tener el ofrecimiento y poder dar la admisión de los medios de prueba. Por eso se señala que se deben de depurar los hechos controvertidos que sean materia del juicio. Esta fase intermedia se compone de dos fases importantes: la fase oral y la fase escrita.
La fase escrita iniciará en el escrito de acusación que formule el Ministerio Público. Y la segunda fase, o sea, la fase oral, dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictamen de auto de apertura a juicio. O sea, cuando el juez de control da por cerrada la fase intermedia y la somete al siguiente juez, que es el juez de oralidad, juez oral. Ya él tendrá los elementos suficientes e indispensables para poder emitir o no emitir la sentencia correspondiente. No olvidemos que dentro de todo este proceso, tanto la parte defensora como la parte acusadora tendrán la obligación de proporcionarse la información para estar suficientemente informados acerca del proceso. No es opcional el dar o no dar información, es obligación. Y cada uno de ellos debe de notificarle al otro acerca de la información que tiene en su poder, a efectos de que ambas partes sepan con claridad, los elementos que se encuentran ya comprobados para la elaboración del posible juicio. También es muy importante señalar que en esta fase, igual que en la fase de investigación, el Ministerio Público, junto con la parte defensora, y en este caso el juez de control, incitará a las partes defensora y acusadora a que lleguen a un convenio, es decir, a que no trascienda. Lo que busca es que a final de cuentas lo importante es que se repare el daño y que se haga justicia. En este nuevo procedimiento de sistema oral, que cambiamos del sistema inquisitorio al sistema oral, lo que se busca es que al culpable se le sentencie y a la persona que culpa o la persona que provoca que aparece como el presunto persona que fue agraviada, reciba sobre todo la aplicación de la justicia y el resarcimiento de los daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios pueden ser físicos, morales, psicológicos, económicos. Para esto, cada uno de los elementos que intervienen en el juicio podrán llamar a técnicos jurídicos o personas especialistas o especiales que tengan experiencia suficiente para poder demostrar y cuantificar los daños y perjuicios. Pero esto ya estamos hablando de una fase en la cual los dos, la parte acusadora y la parte defensora, no llegan a ningún acuerdo. Si la parte acusadora y la parte defensora llegan a un acuerdo, pues se acaba el problema y ya no hay juicio. Hasta ahí llegó la situación. Ya no hay necesidad de transmitirse a lo que se llamaría juicio oral. Todo esto debe de hacerse, en el caso del Ministerio Público, toda la demanda debe de hacerse por escrito. Y en determinado momento el Ministerio Público junto con la parte acusadora se pueden convertir en coadyuvantes de la acusación. El juez de control puede señalar que no es suficiente las pruebas que se están presentando, o bien que es demasiado el castigo. Entonces, se da que muchas veces no solamente es un delito, sino que son varios delitos en un solo caso.
o en varios casos. Entonces, esto provoca que los jueces tengan que hacer la separación o se busque la separación de las acusaciones correspondientes. El juez de control tendrá la obligación que en 5 días citará a las partes, a la víctima a presentar su adhesión a la acusación al fiscal, o sea, al agente del Ministerio Público, o coadyuvante a la acusación, y se deberán de ofrecer las pruebas pertinentes. Todo esto debe de conllevar a que no exista una fase en la que se dé por terminado el problema, es decir, de manera anticipada se dé por terminado el problema y tanto la parte acusadora como la parte acusada lleguen a un convenio. Eso es lo que se busca, que no se siga como en el sistema acusatorio, prolongando el tiempo y espacio para que se dé la justicia. Esto es un derecho constitucional que se señala explícitamente en la Constitución, donde la aplicación de justicia debe de ser expedita, debe de ser rápida, debe de ser puntual, debe de desarrollarse de tal manera que la persona afectada, o sea, la víctima, y el acusador queden el uno con el resarcimiento del daño, si es que existe el delito, y el otro con el sufrir la pena correspondiente, si es que resulta culpable. O bien, debe de señalarse también que no existen pruebas suficientes para que el inculpado se someta a juicio. Y entonces, pues, no es que se absuelva, simplemente no hay elementos suficientes para que se proceda a juicio. Esta es una etapa muy importante porque en el juicio inquisitorio era demasiado el tiempo que se tardaban los jueces para emitir un fallo, para emitir un veredicto. Ahora en el sistema oral se trata de que la justicia sea expedita, sea rápida, sea oportuna, no se alteren y violen los derechos constitucionales de cualquier persona. Eso lo podemos ver del artículo 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, los conceptos de contradicción, de continuidad, de publicidad, de concentración, de inmediación deben de desarrollarse. Y los principios de procedimiento: igualdad ante la ley, igualdad de las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. Aquí hay un aspecto muy importante, porque en el aspecto inquisitorio, con la simple manifestación y confesión por parte de la persona inculpada, pues se convertía en delincuente. Aquí no, hay una presunción de inocencia. Se presume que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no se demuestra, pues simplemente no hay elementos suficientes para que se proceda a que haga al inculpado a señalársele como culpable, como delincuente y sujeto a proceso de juicio. Por eso es que es muy importante esta etapa. Es una etapa en la que el juez de control debe de dirimir y debe de depurar todas las pruebas para que, en su caso, si no hay un convenio entre las partes, si no hay una resolución anticipada al conflicto
y ambas personas no acepten, no acepten un convenio entre ellos y se quieran ir al juicio de oralidad, estos elementos lleguen ya perfectamente depurados y empiece el juicio correspondiente, o sea, culmine con la apertura a juicio. Ya en el juicio de oralidad, pues ya se verá ahí los elementos que se presenten, el cual ya deberán de ir depurados, ¿sí? Sin olvidar que todavía en esta etapa, igual que en la fase intermedia, podrá haber y deberá de haber una búsqueda de un convenio. Ya el juez de oralidad, con mayores elementos y ya sacando los elementos principales y fundamentales del hecho, él podrá tener más elementos y de una manera más fría proponer tanto a la persona acusada como al acusador de que lleguen a un acuerdo y de que exista sobre todo la reparación del daño. Todo esto debe de hacerse a través de notificaciones. O sea, esta es la fase, diríamos, escrita, donde un Ministerio Público, presenté por escrito las notificaciones correspondientes. El Ministerio Público puede convertirse en coadyuvante de la parte acusadora para que ellos, el Ministerio Público, dentro de 2 días siguientes a la notificación presentada por el Ministerio Público y por escrito, se constituyan los dos en coadyuvantes del delito correspondiente, si es que existe. Esta fase es muy importante y está el artículo 336, 337, 338 e incluso el 340, donde se refiere a la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Aquí en esta etapa, el juez de control contará con 10 días siguientes para la presentación por escrito y señalar los vicios, el ofrecimiento de pruebas, la solicitud de acumulación, las manifestaciones, y además podrá hacer la citación a una audiencia correspondiente para que dentro de los 30 a más tardar de los 40 días siguientes, días naturales, el juez de control cite a las partes para el esclarecimiento de las dudas o controversias que tengan con respecto a las pruebas que puedan proponer cualquiera de las dos partes. Si después de todo esto y después de la búsqueda de que ambas partes lleguen a un acuerdo y no se logra el acuerdo correspondiente, el Ministerio Público podrá presentar en determinado momento ya el cierre de su audiencia, el cierre ya de toda la etapa de depuración de todas las pruebas habidas y por haber por parte de la parte acusadora como de la parte defensora. Y entonces ya dirá, pues entrego mi expediente y se sigue el trámite del juicio de oralidad. Ya en otra oportunidad podremos ver el juicio de oralidad, donde también el juez de oralidad todavía aún podrá proponer a las partes a que dirimen sus controversias para que lleguen a un acuerdo y no lleguen a un juicio de oralidad. Esto, sobre todo, con la finalidad de evitarle en lo posible más gasto salerario, más pérdida de tiempo,
e una impartición de justicia más pronta y expedita según la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias.